Lo dejaron tirado en la calle por tener obesidad mórbida, pero se les olvidó un pequeño detalle. Esta es la historia de Esteban, un juez acostumbrado en su trabajo a tratar con toda clase de crímenes y criminales, pero que encontró casualmente en la calle, y no en los tribunales donde trabajaba, el caso más aterrador de todos cuantos tuvo noticia. Todo empezó una tarde en que Esteban salió de su oficina. No había sido un buen día. La noche anterior había firmado los papeles de divorcio con su esposa después de un matrimonio de años. Ella no le dio mayores explicaciones, simplemente le comunicó la decisión de separarse de él. Por eso, ese día Esteban no había logrado concentrarse en su trabajo y, cuando salió de la oficina, estaba profundamente cansado. Se montó en su carro y decidió que no iría directamente a su casa. Enfrentarse a la soledad de su casa en la que hasta hace poco lo esperaba siempre su mujer podría resultarle doloroso. Y fue entonces cuando tomó una decisión aparentemente tonta, pero que, sin embargo, le cambiaría la vida para siempre. Deambulaba sin rumbo por la calle de la ciudad buscando hacer un poco de tiempo antes, y en medio de ese recorrido espontáneo por las calles de la ciudad fue cuando Esteban lo vio. Al principio, creyó que se trataba de un montón de bultos de basura mal apiladas. Pero conforme su carro se acercaba, le resultó raro el color de las bolsas de basura. Eran de color piel. Solo cuando estaba a unos cuantos metros, Esteban pudo comprobar para su horror de qué se trataba verdaderamente aquel bulto. No eran bolsas de basura, era el cuerpo humano de una persona obesa, completamente desnuda. Esteban no lo pensó dos veces. Sin temer que las personas que atacaron a aquel sujeto estuviera todavía rondando por allí y lo atacaran a él también, Esteban detuvo el carro. Con mucha dificultad subió al sujeto en la parte trasera e intentó brindarle los primeros auxilios. El pulso del hombre obeso era débil y no respondió a ninguno de los intentos de reanimarlo realizados por Esteban. Desesperado, este volvió a su asiento y condujo desesperadamente hasta el hospital más cercano. Allí, el hombre obeso e inconsciente fue internado para iniciar desde entonces una ardua batalla contra la muerte. Aunque el trabajo de Esteban como juez no era investigar, sino más bien emitir juicios sobre la base de las pruebas y las investigaciones realizadas por otros, sintió que no podía quedarse con los brazos cruzados y, como si se tratara de un civil más, entabló una demanda por los daños causados contra aquel hombre vilmente arrojado a la calle. El problema era que, por encontrarse completamente desnudo, sin ningún documento personal, la identificación del sujeto resultaba bastante difícil, a lo que se sumaba el hecho de que el sector donde había sido hallado no contaba con cámaras de seguridad. Era como si los criminales que lo golpearon y lo dejaron allí tirado tuvieron su macabro plan fríamente calculado para evitar ser descubiertos. Para bien o para mal, el cotejo de las huellas dactilares del sujeto con la base de los datos de la policía permitió identificarlo, pues contaba con un antecedente penal. El sujeto obeso se llamaba Víctor y un par de años atrás había sido capturado por presentarse a un restaurante con un arma pidiendo que llamaran a la policía. Una vez esta llegó, el hombre se dejó capturar sin oponer ningún tipo de resistencia. Antes bien, parecía dichoso de que lo capturaran. El sujeto, en el juicio, el abogado de Víctor había logrado demostrar que el arma con que se presentó en el restaurante era de juguete. Ello sumado al testimonio de las personas presentes que afirmaron que Víctor no robó a nadie y fue amable, y sumado al arrepentimiento de Víctor entre sollozos, posibilitó que el juez sentenciara libertad condicional para el hombre. Era evidente de que no resultaba un peligro para la sociedad y que aquel acto en el restaurante no era otra cosa distinta que a la medida desesperada de una persona inestable en términos emocionales, que seguramente estaba deprimida por su obesidad. Por eso, el juez de aquel caso dictaminó que, además de una fianza,
La libertad condicional de Víctor estaría sujeta a que aquel hombre se comprometiera a seguir una terapia psicológica. A ojos de Esteban, el descubrimiento de aquellos antecedentes no hacía sino llenar de interrogantes el caso. ¿Acaso aquel intento de robo en el restaurante había sido algo más que una medida desesperada? Quizá Víctor estaba involucrado en negocios turbios por las cuales había intentado asesinarlo. Sin embargo, Esteban se llevó una profunda decepción cuando se enteró de que estas dudas no eran compartidas por los investigadores que llevaban el caso. Para ellos, el antecedente de Víctor permitía concluir que, en esta ocasión, también todo se trataba de un episodio de depresión producto de su obesidad y que, no existiendo más culpables que el propio sujeto, el caso podía quedarse por cerrado. No importó que el cuerpo de Víctor diera muestras de golpes. Se explicó que estos golpes habían sido el producto de desmayarse en la calle y el caso se cerró. Esteban, no obstante, se había tomado aquello como un asunto personal y no estaba dispuesto a darse por vencido. Con los datos que le permitían el legajo judicial encontrado en los archivos de la policía, Esteban ubicó al psicólogo que había tratado a Víctor y se entrevistó con él. Al principio no fue fácil ganarse su confianza, pues, pese a la condición de juez de Esteban, el psicólogo no quería darle ninguna información sobre las sesiones de Víctor si no se le ordenaba así una orden judicial. Y habiéndose cerrado el caso, Esteban, pese a su condición de juez, no contaba con argumentos legales para emitir dicha orden judicial, así que se dedicó a contarle en detalle el caso de Víctor, que había sido encontrado desnudo y con golpes en la calle. Le contó que el hombre todavía se encontraba inconsciente en un hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, y que, sin embargo, la policía había dado por cerrado el caso, por lo que él, a título personal, estaba buscando más información con la cual poder llegar hasta la verdad de aquella historia. Solo entonces el psicólogo, convencido de que tras todo aquello se escondía algo turbio, entregó a Esteban los diarios de Víctor. En aquellos diarios, Esteban leyó una verdad aterradora. Víctor era el menor de 3 hermanos de una familia opulenta. Desde su adolescencia, había comenzado a sufrir una mórbida obesidad que no pudo controlar con nada. Pero lo grave de su situación estuvo en las constantes burlas a las que había sido sometido por sus hermanos, que comenzaron a odiarlo y a hacerle la vida imposible. El padre, al momento de morir, había dejado todas las propiedades a nombre de Víctor, esperando que con ellos las burlas de sus hermanos desaparecieran. Pero lejos de ello, los hermanos incrementaron sus abusos contra Víctor, buscando que se suicidara y entonces poder heredar por fin las propiedades de su difunto padre. Fue entonces cuando Víctor, creyendo que estaría mejor en una cárcel que al lado de sus hermanos, intentó asaltar un restaurante con el único objetivo de que la policía lo capturara. Pero durante el juicio se dio cuenta de que estaba cometiendo una locura, se arrepintió y pudo eludir la cárcel. En los diarios no se relataba de manera explícita qué había pasado en aquel día en que Víctor apareció desnudo y golpeado en la calle. Pero para Esteban no había lugar a dudas, sus hermanos habían sido los culpables. Habían intentado asesinarlo para heredar sus propiedades y por eso, con los diarios como argumento legal, emitió en su calidad de juez una orden de captura contra los hermanos de Víctor, que a las pocas horas fueron capturados. Durante el juicio, aquellos sujetos lo confesaron todo, intentaron asesinar a su hermano para quedarse con su herencia, así que lo desnudaron, lo golpearon, lo montaron en un carro y lo arrojaron de él en movimiento. Lo irónico del caso es que, al momento de planear aquel macabro plan, los sujetos olvidaron un pequeño detalle. Su padre, al momento de morir, les había jurado que solo Víctor heredaría su dinero y que jurídicamente ya todo estaba listo para asegurarse de eso. Por medio de una figura legal, ya todo estaba arreglado para que, si Víctor moría, sus propiedades no fueran heredadas por sus hermanos, sino por una fundación que ayudara a las personas afectadas por la obesidad. La muerte de Víctor, de producirse, habría sido en vano. Afortunadamente, Víctor logró sobrevivir. Tras salir del hospital,
Él y Esteban se hicieron buenos amigos, y al calor de esa amistad, y comprendiendo que la vida le había dado una segunda oportunidad, Víctor encontró la fuerza que necesitaba para decidirse e intentar una dieta de nutrición y ejercicios que le permitieran superar su extrema obesidad. Si el vídeo te gustó, no olvides darle like, dejar tu opinión en la caja de comentarios, suscribirte para conocer más historias como esta y compartirla con tus amigos y familiares. Yo soy Max y nos vemos en una próxima historia.